Para fortuna de todos los creyentes, la silla de Pedro, símbolo de poder religioso y trono del Papa, disfruta de paz y respeto, pero no siempre fue así. En el pasado, el santuario máximo de los católicos fue manchado de sangre debido a traiciones, violaciones e incluso asesinatos. Dichos actos fueron provocados por la pérdida de la conciencia del hombre en su búsqueda por el poder. Después de la crucifixión de Jesús, en el segundo cuarto del siglo I, su apóstol Pedro fue el encargado de difundir la palabra de su maestro por todo el mundo. Después de divulgar sus ideas durante 30 años, viajó a Roma en el año 64. Ahí, el emperador Nerón culpó a los cristianos del gran incendio de Roma y mandó a martirizar a la primera persona que encomendó Cristo para continuar con su legado religioso. San Pedro, el primer papa de la historia, fue torturado, al igual que otros muchos cristianos. Fue crucificado cabeza abajo por petición propia, porque consideraba indigno morir de la misma manera que lo hizo Cristo. La crucifixión tuvo lugar cerca del obelisco egipcio que había en un extremo del circo de Nerón. En honor a su muerte, se construyó la catedral más importante para la Iglesia católica, en la cual habitan los papas actualmente. La salvaje muerte de San Pedro es la primera muestra de los horrores que sufrieron algunos mensajeros directos de Dios sobre la tierra. Muchos perecieron en manos de sus mismos creyentes, quienes, por algún motivo, se enfurecieron contra el líder de la Iglesia. Otros fueron asesinados por algún demente por el poder. Aunque sea difícil creerlo, algunos pagaron con su vida las injurias que cometieron en vida, porque ellos también pecaron, y de maneras muy salvajes. Número 1. Sabiniano, 604 al 606 después de Cristo. Este papa provocó la ira de su pueblo al negarles la comida y otros insumos diarios, pero lo que más rabia causó fue la orden que dio para quemar textos sagrados de su predecesor papal, Gregorio I, quien ya era venerado como un santo. Perdió la vida en medio de una insurrección general, y sus funerales dieron lugar a toda clase de desórdenes. Número 2. Juan VIII, 872 a 882 después de Cristo. Un pariente o súbdito cercano lo envenenó. La historia cuenta que como el veneno estaba surtiendo efecto de manera muy lenta, alguien apresuró su muerte con martillazos en la cabeza. Al igual que Sabiniano, este papa no tenía muy contento a su pueblo, pues durante la invasión del sur de Italia por los sarracenos y la última disputa de los carolingios por la corona imperial, no se había comportado como él debía. Número 3. Formoso, 891 a 896 después de Cristo. Murió en medio de intensos dolores producidos por la acción de un veneno, que le fue administrado por incomodar al partido espoletano, enemigo legítimo del Papa. Una vez más, la disputa por el poder superó cualquier grado eclesiástico. Número 4. Esteban VI, 896 a 897 después de Cristo. Pagó con su vida el haberse prestado a los manejos de los espoletanos contra la memoria de Formoso y haber presidido el concilio cadavérico. A los pocos meses de este horrendo evento, el partido de los formosianos consiguió arrastrar al pueblo a una rebelión contra el indigno pontífice, quien fue depuesto, encarcelado en prisión y finalmente estrangulado. Número 5. León V, 914 a 998 después de Cristo. Fue víctima de la ambición de Cristóbal, un clérigo que deseaba impetuosamente ocupar el trono papal. Lo metió en la cárcel, nombrándose a sí mismo papa. León murió asesinado en prisión bajo órdenes del nuevo antipapa. Número 6. Benedicto VI, 937 a 974 después de Cristo. Había sido elegido por la facción imperial y Benedicto tuvo que enfrentarse al resentimiento del pueblo romano. Los crescendios encerraron al papa en la fortaleza de San Angelo, nombrando en su lugar al diácono Francón, quien tomó el nombre de Bonifacio VII y se encargó personalmente de ejecutar a su rival. Número 7. Clemente II, 1046 a 1047 después de Cristo. Fue envenenado por orden de Benedicto IX cuando regresaba de Alemania, donde había trazado el plan de organizar reformas con el apoyo de Enrique III. Su cadáver fue llevado a Bamberg, ciudad de la que había sido obispo antes de ser papa, y en cuya catedral fue enterrado. Número 8. Juan XIV, 983
a 984 después de Cristo. Fue designado por el emperador Otón II como sucesor de Benedicto VII y se mantuvo en el solio mientras vivió el emperador. A su muerte, él y sus aliados robaron las riquezas imperiales y huyeron a Constantinopla. Con el apoyo de los crencescíos, Juan XIV fue capturado y encerrado en el castillo de San Angelo en abril de 984. Murió envenenado 2 meses después. Número 9. Alejandro VI, 1492 a 1503 después de Cristo. Se dice que murió de malaria, aunque existen serias razones para pensar que fue víctima del arsénico que les fue administrado a él y a su hijo César durante un banquete en el palacio del cardenal Adriano de Corneto. Los enemigos de los Borgia dijeron que estos habían caído en su propia trampa, ya que por equivocación ingirieron el mortal veneno preparado para su anfitrión. Estos han sido algunos de los papas asesinados en la historia de la Iglesia, y nos da a entender que incluso lo que debería ser el lugar más sagrado y con lo más puro de este mundo puede acabar siendo todo lo contrario y convertirse en un reguero de sangre.